Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos ya con nuestro último invitado. Él es Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. Gracias por estar con nosotros, Carlos Enríquez. Muchas gracias, Fernando, y a toda la gente de la radio. Bueno, un tema esencial ha sido durante todo el transcurso de la pandemia y que venía, por cierto, discutiéndose desde antes, pero era el tema de la educación. ¿Ustedes han podido, de alguna manera, registrar cuáles han sido los impactos de estos meses que hemos vivido en la región en torno al fenómeno de la educación? Sí, Fernando, mira, hay evidencia de que estos meses de pandemia son muy complejos finalmente para los colegios y eso hace que sea una dificultad muy compleja en términos de aprendizaje, muy compleja en términos de bienestar, de vínculo, y hace irreemplazable finalmente el establecimiento. Los estudios, no hay estudios en estos momentos, pero hay evidencia, ejemplo, en Estados Unidos, post-huracán, que efectivamente se cerraron todos los centros escolares y hubo pérdida importante de aprendizaje, incluso en los colegios de familia y de estudiantes con mayores posibilidades, de colegios privados. Por tanto, aquí hay una complicación para todos los sistemas escolares, principalmente para los grupos más vulnerables, y en cómo hacemos política educativa para que ningún niño se quede atrás de manera proactiva, invirtiendo mayores recursos, y por otro lado, tratando de desplegar todas las acciones posibles para, en parte, poder remediar, pero entendiendo que es una situación heterogénea, entendiendo que es una situación muy diversa y entendiendo que finalmente los profesores, las familias y los mismos estudiantes tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero la interferencia producto de la pandemia, las complicaciones que existen familiares, sociales y también en el vínculo educativo, claramente son difíciles de contrarrestar, más allá que hay que hacer el mejor de los esfuerzos desde los establecimientos educacionales. Y desde ese punto de vista, Carlos, ¿cuál es el problema mayor? Porque vi por ahí que UNESCO había señalado que probablemente podría haber una deserción escolar de más de 10 millones de niños, estoy hablando en general, por la pandemia. El caso particular chileno tiene también un síndrome muy alto de deserción escolar. Claro, el mayor riesgo, Fernando, en Latinoamérica, incluido Chile, tiene que ver con la deserción escolar. Lo que te decía, estudios en este momento post pandemia señalan que en este tipo de situaciones el riesgo de no tener vínculo, de no asistir, de no vincularse con el establecimiento es muy alto, principalmente cuando las familias tienen también situaciones socioeconómicas muy complejas. Y por otro lado, el avance que ha tenido Latinoamérica en los últimos 20 años de mejora, más allá que todavía tenemos mucho por donde recorrer y por donde avanzar en función de los aprendizajes de los estudiantes, se pudiese perder finalmente, principalmente los grupos más desfavorecidos. Lo que hay que decir es, en los sectores que tienen internet, en los sectores que el esfuerzo del establecimiento por tener clases online es posible, ese riesgo, claro, se ve aminorado gracias a las posibilidades y las distintas acciones que realizan los establecimientos y las familias. Pero en los lugares más aislados, con mayores complicaciones sociales, incluso ha sido difícil mantener el vínculo desde los colegios con esos estudiantes, con esa familia. Por tanto, el riesgo de deserción por un lado, segundo, el riesgo de pérdida de aprendizajes en los grupos que necesitamos que no se nos queden atrás, yo te diría que es un riesgo latente. Por lo tanto, por eso es el llamado de UNESCO, de UNICEF, de Naciones Unidas, a, entendiendo cuando existan las condiciones sociosanitarias, se priorice finalmente el regreso a los colegios. Y por otro lado, en este escenario y en estos meses, se redoblen los esfuerzos finalmente para poder mantener el vínculo
y dentro de las acciones posibles, los colegios traten de, a distancia, redoblar los esfuerzos por vincularse, atraer, tratar de realizar un proceso de acompañamiento, de monitoreo y de aprendizaje prioritario que resulta central trabajar en esa dirección. Estamos conversando con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación del UNESCO. Ahora, ¿qué tanto sucede, Carlos, en esta particular coyuntura en la que estamos, donde se extrema de alguna manera las diferencias que existen entre los alumnos en términos de educación, porque tú tienes alumnos que han podido continuar con sus materias en torno a las tecnologías online, pero tienes probablemente a través de buena parte de la región a sectores muy amplios que no tienen esa posibilidad y tampoco pueden volver a estar presencialmente en los colegios. ¿Qué tanto esa brecha se expande entonces? Mira, el trabajo que están haciendo los establecimientos online, los esfuerzos que están haciendo los países por televisión educativa, el trabajo que están haciendo los establecimientos con guías de envío a las casas, es un tremendo esfuerzo que en parte puede remediar la pérdida de aprendizaje. Pero bien como tú decías, en los sectores más desfavorecidos, en los sectores más vulnerables, las familias que son desplazadas, los migrantes o los refugiados, incluso los niños con necesidades educativas especiales que requieren cierta ayuda mayor aún, este riesgo es muy concreto y es visible finalmente en pérdida de aprendizaje. Por tanto, aquí no solo se necesita priorizar la reapertura, se necesita ver cómo se apoya a los colegios a mantener en este tiempo la mejor acción a distancia posible, entendiendo este escenario diverso y estas carencias. Y por otro lado, cómo también se priorizan recursos para que esta labor se pueda hacer. Quiero decir que hay países que están entregando acceso a tener computadores, lo está haciendo Chile también, Wi-Fi, o sea, cómo entregar acceso a los sectores más desfavorecidos o con menos oportunidades. Desde esa perspectiva se requiere una política pública en todos los países, incluido Chile, de romper estas inequidades, tratar de hacernos cargo para, por otro lado, en este escenario de a distancia, tratar de poder utilizar otras formas de aprender, otras formas de relacionarse con los estudiantes, para que utilizar esta tecnología, y te insisto, los grupos con más carencias, con mayor dificultades se quedan atrás. Es fácil decirlo, pero en definitiva necesitamos elementos muy concretos donde la política pública se entrelace en el territorio para que, en función del escenario de cada colegio, tengan los mecanismos para conectarse con la familia, conectarse con los estudiantes, generar vínculos, tratar de el territorio apoyar a esas familias, a esos estudiantes y su entorno, y por otro lado, como el segundo paso importante en ese establecimiento, el vínculo de la maestra, del maestro para socioemocional, y por otro lado, tratar de hacer todos los esfuerzos para que ningún niño se quede atrás. Quiero decirte que en tercero básico en nuestro país, 2 de cada 3 niños no lee comprensivamente según lo que se espera a esa edad. Por tanto, más aún cuando ha sido difícil mediar con un profesor para ese tipo de aprendizaje significativo, importa muchísimo cómo tomar medidas a distancia, y por otro lado, cuando sea y se tengan las condiciones, cómo hacer los remediales y los apoyos finalmente para dotar de este andamiaje a los estudiantes en términos de que ningún niño se nos quede atrás. Perdona, Carlos, ¿puedes repetir esa estadística que dijiste? ¿Dijiste 2 de 3 niños? 2 de cada 3 niños no lee comprensivamente en función de lo que debería entender un niño de tercero básico. Segundo básico. En tercero básico. En tercero básico. Ahora, quiero decirte que en Latinoamérica 6 de cada 10. Queremos que los niños tengan pensamiento crítico. Queremos que los niños sean capaces de vincularse con su entorno, que sean creativos,
que te resuelvan problemas, que manejen, tengan un pensamiento reflexivo, que usen las tecnologías, que tengan lógica y tomen decisiones. Pero si no saben leer comprensivamente, que es una habilidad basal, Fernando, difícilmente vamos a poder llevarlo a estas habilidades, no sé, que se llaman, comillas, del siglo XXI, y que son tan importantes generar en todos nuestros niños, si no desarrollamos cierto elemento basales a nuestro parecer, como la lectura, que no es que sea lo más importante, pero claramente habilitante para poder desarrollarse, vincularse e interactuar en este mundo tan globalizado con niños que en definitiva pudiesen opinar y en esa dirección. Sí, yo me acuerdo cuando Educación 2020 planteó esta idea y esta figura de que un porcentaje altísimo de la población adulta de Chile no sabía lo que leía o no podía entender lo que leía. Y eso es algo que uno, bueno, a través del tiempo pueda constatarlo en diversas experiencias. No se sabe, no puede constatar, por cierto, el grado de porcentaje que es, pero era una situación que causó un profundo impacto y fue muchas veces repetida la cifra, pero en el ámbito de la comprensión, ¿qué tanto hay que cambiar currículum, hay que cambiar la forma de hacer las cosas? Mira, ese dato era que, no recuerdo bien, si 7 o 8 de cada 10 adultos no éramos capaces de seguir las instrucciones para poder armar un mueble. O sea, exacto, leemos, pero no somos capaces de poder entender y aplicarlo en este caso muy concreto de cómo uno armaba un mueble en función de ciertas instrucciones. El currículum se ha discutido mucho, Fernando, y yo creo que incluso en nuestro país han habido bastantes cambios, y yo diría que es bastante pionero en Latinoamérica. Más allá de que mirando algunos investigadores internacionales a propósito del lanzamiento que acabamos de hacer como UNESCO, lo que se plantea es un currículum que en definitiva sea capaz de priorizar, que es un currículum que parece ser que tiene poco dinamismo y que requiere focalizar en aprendizaje que vayan diferenciándose y priorizándose en el camino. Por tanto, priorización curricular, aprendizaje habilitante. Un niño, para que lea comprensivamente, primero tiene que decodificar. Después de codificar, tiene que extraer información de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Una información de la radio, uno define el titular y lo que dice en esa nota. Y después tiene que inferir. ¿Qué significa? En función de lo que decía el texto, sacar ciertas conclusiones. Pero parece ser que esa progresión de contenidos y de habilidades tiene que ser más claro. Segundo, que hemos invertido mucho en los cambios curriculares, pero hemos invertido muy poco, Fernando, en la priorización con nuestros maestros. Los principales que utilizan el currículum para transformarlo en oportunidades de aprendizaje no son los expertos, son las profesoras y los profesores. Por tanto, en ellos tenemos que invertir para que sean los grandes protagonistas de generar oportunidades de aprendizaje con esto. Y tercero, que el currículum tiene que ser contextualizado, tiene que ser un medio el contenido para generar habilidades. En el caso de matemática, uno aprende a sumar, aprende a multiplicar, pero en definitiva es la lógica matemática para poder implementar. En el caso de la lectura, no es que el niño lee una hora, sino que cómo entiende lo que lee. En el caso de la ciencia, no es que sabe describir el método científico o los pasos, sino que es capaz de aplicar el método científico. Y desde esa perspectiva tenemos un déficit, o mirándolo positivamente, una necesidad de cómo con didáctica, con herramientas, ayudamos a los profesores a este concepto, y también concepto de la Agenda 2030 como cambio climático y ciudadanía global, somos capaces de transformarlo en experiencia de aprendizaje. Ahí hay un tremendo tema que es los artífices de una mejor educación son las profesoras y los profesores. No hay camino corto y el camino es con ellos, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero es con ellos para lograr la transformación educativa y lograr que los niños aprendan con nuevas formas, con nuevas metodologías, con nueva didáctica, para que efectivamente podamos
movilizarlos a ellos como protagonistas de su aprendizaje. ¿Y qué tanto, Carlos, esto cuaja con lo que estamos padeciendo, digamos, todos en estos momentos, y que han vuelto a salir muy fuertes los argumentos sobre la necesidad de la educación presencial, todo lo que la educación presencial entrega, enseña, todo lo que tiene, todo el valor de la socialidad, todo el valor de estar con iguales? ¿Qué tanto de eso se pierde de una manera que pueda ser peligrosa para el futuro de educación? ¿Y qué tanto eso impulsa a que se abran las escuelas? Mira, desde UNESCO, desde UNICEF, lo que se ha planteado es que es irreemplazable la experiencia educativa de vivir con otro en la sala de clase. Hay que seguir haciendo el mejor esfuerzo en estas clases online, hay que romper la posibilidad de no juntarnos, y el esfuerzo vale la pena de todos los colegios, y ahí agradecer a los profesores, a las profesoras, a los equipos directivos y a los padres, a los apoderados que se han transformado en educadores, en mediar, en dar oportunidades, entendiendo que muchas veces esto es muy complejo en la casa cuando uno no tiene todas las condiciones, o también cuando se genera una dificultad entre las distintas labores. Pero se requiere volver en algún momento, y ahí yo creo que hay que ser cuidadoso con los titulares, Fernando. Lo que se plantea desde UNESCO, desde Naciones Unidas, es que se priorice el regreso a clase cuando se tengan las medidas sociosanitarias para poder realizar. Desde esa perspectiva son 3 elementos. Primero es con las medidas de salud. Segundo, cómo somos capaces de que ese tipo de medidas de seguridad sea flexible en el territorio, o sea, no va a ser al mismo tiempo para todos, se van a dar orientaciones que tienen que readecuarse. Y tercero, que sea voluntario, donde se trabaje un marco de seguridad en esta nueva forma de relacionarnos con las comunidades escolares. Quiero decirte que Uruguay, que tenía muy bajas tasas de contagio y que está haciendo un tremendo esfuerzo, solo hoy día tiene de asistencia un 60% de sus estudiantes. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Por más allá de todos los esfuerzos que el país está desarrollando, que tiene tasas de salud y de medidas bastante bajas, aún así las familias no están confiando o prefieren resguardar a su hijo en su hogar. Por tanto, yo te diría, esto es un trabajo conjunto de seguridad, de orientaciones, de flexibilidad, de voluntariedad, pero donde se tiene que trabajar en comunidad para que en conjunto nos cuidemos, en conjunto finalmente generemos una nueva cultura, y en conjunto finalmente tomemos medidas para una nueva, no sé cómo llamarlo, no sé si la palabra es nueva normalidad o nuevos pasos que vamos a realizar para cuando sea el momento de abrir los colegios, todos aportemos para que nuestros niños, que son lo más importante, yo creo que para todos, estén seguros y tengan posibilidad también de tener una experiencia educativa gratificante. Sí, sé que te tienes que ir, pero te quiero preguntar por último, Carlos, sobre algo que tú acabas de decir y que me parece sumamente interesante, que es de alguna manera el que haya resistencia por parte de los padres para enviar a los niños de vuelta al colegio cuando se abren colegios, porque bajan muy abruptamente y en forma sistemática los contagios. Aquí hay una diferencia muy fuerte de la salida del adulto que eventualmente sale a la primera apertura que se entrega sin cuestionarla, porque esa persona, ese adulto, probablemente su ingreso depende de salir a trabajar todo el tiempo y por lo tanto arriesga básicamente su existencia, pero como confía en la autoridad sale igual. Pero otra cosa totalmente distinta es cuando los padres toman la determinación de mandar a los hijos a un lugar cuando todavía tienen dudas o cuando por mucho que la autoridad diga que están las condiciones, espera ver que esta cosa tenga alguna sostenibilidad mucho mayor en el tiempo y por lo tanto se retaca y no manda a sus hijos al colegio. ¿Qué tanto de esas dos dimensiones se van a ver o se están viendo?
Mira, en el caso de Uruguay, que yo creo que es un país más cercano, uno puede revisarlo. A propósito de lo que tú dices, primero, que se empiezan a abrir, se genera estas medidas, pero solo el 60% de asistencia. Sí. O sea, hay una resistencia de los padres que todavía no confía en que el sistema escolar o tiene todas las medidas o cree que el riesgo aún existe, por tanto no lo envía. Segundo, que el grupo socioeconómico más alto, estos son datos de Uruguay, envía menos al colegio que el grupo socioeconómico más bajo, en términos de percepción de riesgo, que también yo creo que a lo mejor es otro elemento que tú planteas. Por tanto, yo creo que constatando estos dos elementos, de que el padre toma la decisión es distinto, el adulto, el salir a enviar a su hija, a su hijo, a su estudiante al establecimiento, requiere construir, cuando sea la reapertura, pero condiciones finalmente para ese regreso. Y esas condiciones, a mi parecer, son sanitarias, pero esas condiciones también son cómo construimos una cultura de cuidarnos, de vivir en comunidad, por nuestros niños y para nuestros niños. O sea, yo creo que aquí hay una conversación de participación, de vinculación, de trabajo ex ante de la apertura muy importante, que demanda, por un lado, a mi parecer, del Ministerio ciertas orientaciones de los Ministerios de Educación, cierta flexibilidad y a nuestro parecer, voluntariedad, porque por más que tú abras los centros escolares, si no están seguras las familias, no van a enviar finalmente a su estudiante. Por tanto, tú pudieses obligar a lo mejor a los profesores, incluso porque tienen un contrato, pero yo creo que no es la mejor alternativa, no es lo más adecuado, y en este trabajo el poder generar las condiciones para que padres, cuidadores, el personal docente pudiese vincularse conjuntamente para cómo dotar de esta cultura, yo creo que es un trabajo que hay que empezar a realizar también en las próximas semanas en el país y en todos nuestros establecimientos educacionales. Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Carlos, que te vaya muy bien. Oye, Fernando, dos datos, por favor. Esto está en www.yeseunesco.org de manera muy visual, muy lúdica, para que todos los colegios, los profesores, los investigadores, ojalá puedan relacionarse a propósito de lo que tú decías, del currículum sea algo para cómo generamos mayores oportunidades de aprendizaje. A ver, repítalo de nuevo lentito, porque en radio cuesta, no puedo ponerte subtítulos. Perdón. www.yese, con doble L, yeseunesco.org. En términos, eso es lo más simple de poder mirar. Y a propósito de los datos que a ti te gusta que hagamos hablar estos datos, en cuarto básico, 9 o 10 años, 1 de cada 2 niños no cree que puede aprender. O sea, los Enríquez, los González, los Paulsen, los Gutiérrez, los niños, porque esas creencias de los niños se lo hacen por los adultos, por el colegio, cree que son malos para las matemáticas, para la lectura, y que en realidad no se esfuerza, que si no le sale a la primera, que no lo intenta. Y ahí hay otro problema, Fernando. Por más que mejoremos con los profesores las metodologías de enseñanza, pero si los niños no creen que puedan aprender, por más que tú tengas el mejor profesor adelante, el niño no lo va a hacer. Por tanto, la motivación, el creer, el que sí se puede, el que tengo que intentarlo, el que aprendo del error, en que lo hago una y otra vez, centrado no en la actividad, sino en el objetivo de aprendizaje, es un elemento central. Y a toda la gente de la radio, cuando usted cree, valora y le dice a su hijo, a su nieto, a quien sea, te felicito porque esto lo estás haciendo bien, el niño cree, y de verdad que creo que eso también es algo que tenemos que cambiar como sociedad, no solo en los colegios, sino que nuestra forma de entender el proceso educativo. Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias a ti, un abrazo. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen día, nos encontramos mañana. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave
Me escucha. Hola, soy